Alabado es Dios. Dios bendiga su vida en esta hermosa hora. Dios le bendiga ahí en su casa, en el lugar donde usted se encuentra en este momento. Dios le bendiga. Quiero hablar de este tema, solo la voluntad de Dios. Solo la voluntad de Dios. Y es que Dios ha llamado hombres y mujeres como siervos y los ha llamado para que hagan su voluntad. La voluntad de Dios, no la voluntad propia del hombre, sino la voluntad de Dios. Entonces Dios lo llama para que nosotros hagamos la voluntad de Él, no la voluntad de nosotros. En el libro de Lucas, capítulo 12, en el versículo 47, vamos a ver esto que Jesús habló y dejó escrito para estos tiempos. Lucas capítulo 12, versículo 47, dice la palabra: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Vemos acá 4 puntos interesantes o 4 puntos de poner mucha atención. Y por eso el tema se llama solo la voluntad de Dios. Y vemos acá que Jesús está hablando de un siervo infiel, de un siervo negligente, de un siervo insensato. Y dice que este siervo conoce la voluntad de Dios. Aquí habrían 2 preguntas. ¿Cuál es la voluntad de Dios y cómo se hace? Lo vamos a ver más adelante. Este siervo conoce la voluntad de Dios. Y las 2 preguntas sean: ¿cuál es la voluntad de Dios y cómo se hace? Muchos conocen la voluntad de Dios, conocen a Dios, pero no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer lo que a ellos se les antoja. Y el asunto del evangelio es que Dios lo llamó para hacer su voluntad, la voluntad de Él y no la de nosotros. Punto número 2. Dice que este siervo no se preparó. Aquí habría una pregunta: ¿en qué no se preparó este hombre? Este hombre no se preparó para la venida de Jesús, porque estamos esperando a Cristo. En la venida de Jesucristo, todo siervo infiel, negligente, insensato, no va a poder viajar en la venida de Cristo. Punto número 3. Dice que no hizo la voluntad de Dios. Y este es lo más impactante y más interesante de esta palabra. Porque muchos no quieren hacer la voluntad de Dios. Porque quieren vivir en su propia voluntad, haciendo las cosas que a ellos les gusta o les agrada o como ellos quieren. Punto número 4. Dice que recibirá muchos azotes. Es lo que mi Cristo habló y dejó escrito en este capítulo 12, versículo 47 de Lucas. Punto número 4 dice que recibirá muchos azotes. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios y cómo se hace? Dios creó hombres y mujeres y les dio un soplo de vida. Ese soplo de vida es el espíritu que usted carga, que usted camina, que lo hace hablar. Y ese espíritu, Dios quiere que ese espíritu se rinda a Él, que haga su voluntad. Y en la voluntad de Dios hallamos el primer tema, que es la adoración.
Porque Dios hizo hombres, formó hombres y creó mujeres para una adoración verdadera, una adoración que se tiene que hacer a la manera de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que muchos no quieren hacer. Y veíamos en el punto número 3 que dice que este hombre no hizo la voluntad de Dios. Entonces Dios quiere que usted y yo le demos una verdadera adoración. En San Juan capítulo 4, verso 23, dice que Dios anda buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. La adoración a Dios es conforme a la voluntad de Dios, como Dios quiere, no como usted quiere hacer las cosas. No es como usted quiere hacer el culto, no es como usted quiere hacer un canto y decir que eso es alabanza. No, hay una verdadera alabanza. Hay un cántico nuevo que llega al trono de Dios, que ministra a Dios. Qué lindo. Entonces, Dios está interesado, en primer punto, que el hombre le dé una verdadera alabanza, una verdadera adoración, que le dé las 4 partes del culto. Número 1, la oración tiene que ser perfecta. Número 2, la alabanza tiene que ser perfecta. Número 3, la ofrenda tiene que ser perfecta. Número 4, el mensaje de la palabra de Dios tiene que ser perfecto, bien trazado. Entonces, otra voluntad que Dios quiere que hagamos es que vivamos en santidad. Él dice, sé santo, porque yo soy santo. Otra voluntad que Dios quiere que usted y yo hagamos, que nos consagremos en todo para Él, que los demos para Él en todo. Otra voluntad que Dios quiere es que seamos obedientes. En la obediencia está la humillación a Dios. Dios quiere una iglesia humillada ante Él. Dios quiere una iglesia en santidad, en consagración. Una iglesia que le esté adorando en verdad, en espíritu y en verdad. Otra voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos es que estemos vigilantes a su venida, amando su venida, anunciando su venida, preparados para la venida de Cristo. Dice que el siervo que se encuentre así, no preparado, recibirá muchos azotes. Vuelvo a leer Lucas capítulo 12, versículo 47. Palabras que mi Cristo dejó escritas, que fluyeron de sus labios. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, el asunto no solo es de conocer la voluntad de Dios, el asunto es de hacer la voluntad de Dios. Una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra es hacer la voluntad de Dios. El culto que Dios recibe no es a la manera de los hombres, como los hombres quieren hacerlo, es a la manera de Dios. La adoración, la santidad, la consagración, la obediencia es humillación a Dios. Y hay que estar amando la venida de Cristo. Preparado. El que no esté preparado para la venida de Cristo se va a quedar. Si usted no sabe adorar, usted no está preparado. Si usted no vive en santidad, usted no está preparado. Si usted no está consagrado a Dios, usted no está preparado. Si usted no está en humillación, no es obediente y no está preparado para viajar con Cristo. Si usted no está anhelando, amando la venida de Cristo, vigilante a la venida de Cristo, usted no viajará con Cristo en su venida. Es haciendo la voluntad de Dios. Mire que este siervo conoce la voluntad de Dios, pero dice que no se preparó. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano quiere hacer lo que él quiere hacer
y no lo que Dios dice y como Dios dice y como Dios quiere. Tengamos mucho cuidado. Queremos viajar con Cristo. Tenemos que estar preparados, haciendo su voluntad. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 habla de un culto conforme a la voluntad de Dios, perfecto y agradable para Él. Una verdadera adoración. Dios llama adoradores para que le adoremos en espíritu y en verdad. Solo una iglesia verdadera que sabe adorar a su Dios va a ser levantada en su venida. La iglesia de Cristo, cada día tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, adorar a Dios como Dios quiere. Cristo viene pronto, muy pronto, a levantar una iglesia que esté adorando bien, que esté en santidad, que esté consagrada, que esté humillada en obediencia a Él y que esté amando su venida, esté vigilante a su venida. Cristo viene. Amén y amén.